Bien, bien o más o menos bien. Que le suba la voz. Que los niños salgan a su salón de clases, me dicen por ahí. No se preocupen, hoy voy a tratar de no moverme mucho, porque ya vi que en el video pasado salía moviéndome de aquí para allá. Hoy voy a estar más estático. Abran su Biblia en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Cuando lo hayan encontrado, digan amén. Amén. Le ganaron al de video, ¿verdad? No se los puso rápido ahorita. Lucas capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Sabes? Dice aquí que una gran cantidad, una gran multitud se agolpaba para escuchar acerca del mensaje de Jesús. Y cuando hablamos de multitud, ¿cuánta gente te imaginas que había? O sea, multitud, una multitud, ¿cuánto se asemeja? A ver, ¿quién me da una cifra? ¿Cuánta gente creen que había ahí? A ver, ¿quién me da una cifra? Pero miles, en 5,000, ¿quién da más? ¿Cuánto? 10,000, vamos a dejar en 10,000 personas. Una gran cantidad de personas estaban ahí escuchando el mensaje de Jesús. Ahora, no era la única ocasión cuando Jesús le predicaba a la gran multitud. Lo podemos ver en Mateo capítulo 13. Mateo 13, 1 y 2. Dice que el día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Cuántos son acapulqueños? A ver, levante su mano. ¿Cuántos son acapulqueños? La gran mayoría, los demás son salvos, no son de Acapulco. Pero la gran mayoría es acapulqueña. ¿Y sabes algo? Nosotros hemos ido a lo mejor a la playa y sabemos que cuando mejores peces hay para ir a comprar, aquí, precisamente aquí atrás, es a las 6, 7 de la mañana. O sea, los pescadores se van toda la noche a pescar, y a las 7 de la mañana ya regresan con los peces y ya te los están vendiendo. ¿Sí o no? Entonces, pero dice que ya Simón ya estaba lavando su barca. O sea, ya era la hora, más o menos las 9, 10 de la mañana, cuando el sol está pegando de lleno en la playa. O sea, tú y yo sabemos que en la playa no hay por dónde esconderte, ¿va? No hay sombra, no hay nada. Imagínate también la cultura de antes, cómo se vestía la gente. Ahora imagínate estar en medio de 10,000 personas, vestido con tu túnica y con tu turbante en la cabeza, escuchando el mensaje de Jesús. O sea que la gente que estaba ahí parecía que realmente tenía un interés en escuchar de Jesús. La gente realmente tenía un interés en escuchar acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gente realmente parecía interesada. 10,000 personas en el rayo del sol escuchando el mensaje. Y si tú lees ahí en donde te acabo de decir, Mateo capítulo 13, Jesús les enseñaba parábolas. O sea, les explicaba de una manera bonita, les explicaba de una manera
que entendieran mejor el mensaje. Pero también dice en Marcos que las parábolas que Jesús enseñaba se las tenía que explicar en privado a los discípulos, porque a lo mejor no ponían atención, a lo mejor eran un poco distraídos, o el que haya tanta gente provocaba el calor, ¿verdad? Como ahorita que me está dando la luz y el calorcito provoca que de repente se distraiga uno, ¿verdad? Y estaban esta gran multitud escuchando el mensaje de Jesús, escuchando parábolas, escuchando anécdotas, escuchando al Salvador del mundo. Ahora, en los tiempos de ahora, el sinónimo o lo que traducimos tú y yo por éxito en una iglesia es la gran multitud. Porque una iglesia donde haya 5, 10 o 15 personas lo traducimos a algo como que no vale la pena, como que no funciona, como que no sirve la cuestión. A veces es cierto, a veces hay pecado en las iglesias chiquitas, pero otras veces se esfuerzan. Pero esta gran multitud escuchando el mensaje de Jesús pareciera que ya nuestro Señor Jesucristo se hubiese frenado y hubiese dicho: ¿sabes qué? Esta gran multitud está escuchando mi mensaje, de aquí soy, va a haber una gran ofrenda, va la gente a pedirme mi autógrafo, me van a invitar a su casa a comer. Parecía que estaba resuelto el asunto, parecía que las cosas estaban bien. Pero Jesús vio a un desinteresado ahí, como muchos de nosotros, a uno que ya estaba lavando sus redes. En los tiempos antiguos hacía el cambalache. Las esposas ya comprometían los peces, ¿me entiendes? Por ejemplo, mi esposa se compró un iPod y entonces yo tenía que haber dado unos 100 pesos por el iPod, ¿no? En el tiempo antiguo. Entonces yo me imagino que Pedro estaba preocupado por cómo iba a pagar lo que su esposa había comprometido. Pedro no tenía el más mínimo interés de escuchar el mensaje de Jesús. Pedro no tenía el más mínimo interés de que Jesús viniese a su barca y aprender de él. Y tú y yo muchas veces, cuando ya tenemos liderazgo, también tú y yo nos concentramos en la mayoría que en la minoría. Pero Jesús tenía una forma muy peculiar de enseñar. Y mira, y hasta estos tiempos nuestro Señor Jesucristo ha tenido una forma muy peculiar para que esto continúe y la enseñanza continúe hasta estos tiempos. Jesús, estando con la multitud parado, predicándole a esa gran multitud, enseñándoles acerca del reino de los cielos, explicándoles y hablándole en parábolas, viendo el interés de la gente, de esa gran multitud, 10,000 personas, que si él hubiese hecho un llamado a la aceptación, ellos hubieran pasado y a lo mejor hasta se hubieran bautizado, a lo mejor hasta, no sé, hubieran dado sus casas, hubieran dado todo lo que tenían, porque estaban fascinados con el mensaje. Sus emociones estaban a flor de piel. Pero sabes una cosa, a veces las emociones nos traicionan. ¿Es malo tener emociones? No, pero a veces nuestras emociones nos traicionan. ¿Es malo que haya una gran multitud? No, pero escucha a dónde quiero llevarte. Pedro no tenía el más mínimo interés de escuchar. Pedro no quería ni escuchar. En eso, estando Jesús ahí en esa barca, Jesús le dice a Pedro: Pedro, puedes apartar tu barca un poquito, nada más un poquito, aparta tu barca. Y Pedro, estando lavando sus redes, habrá dicho: bueno, le voy a echar la mano a este señor, ¿no? Y aparta su barca. Y sigue Jesús enseñando a la multitud. Pero Jesús vio algo en Pedro. Jesús se interesó en Pedro. Es que Jesús hace acepción de personas y a Jesús no le interesaban los 10,000. No es eso. Muchas veces en la multitud no está el corazón realmente puesto. Muchas veces la multitud solamente se reúne para escuchar algo padre. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuán famoso fue en los años 90 Magneto? ¿Se acuerdan del grupo Magneto? Y después salió un grupo llamado Mercurio. Y en el último concierto de Magneto en el Estadio Azteca se hizo un show donde más de 100,000 personas fueron. Hace un año el grupo Magneto se volvió a reunir. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Odiaron al llamado Alan,
porque llegó borracho al concierto, la gente se salió, la gente se fue hablando mal de ellos. Toda esa gente que ellos creían que estaban enamorados de ellos y que los tomaban como ejemplo, han pasado los años y la gente perdió el interés en ellos. Pero también encontramos gente que años pasan, años vienen, años van, y ahí están. Seguidores de Michael Jackson siguen llorando de la misma forma que como lloraron hace 20 años. Se murió Michael Jackson y la gente compró más discos que cuando Michael Jackson estaba vivo. Ahora ese tipo era un tipo satánico, que en un inicio, cuando él era niño, fue bautista y él cantaba en el coro de la iglesia. Qué terrible habrá sido para él, ¿verdad? Morir y abrir los ojos en el infierno. Pero la multitud estaba escuchando y Jesús le dice a Pedro: aparta tu barca, hazle un poquito hacia adentro. Y aún así Pedro no estaba interesado en escuchar, porque Pedro traía sus problemas. Muchas veces tú y yo venimos a la iglesia dizque a escuchar el mensaje, pero traemos nuestros problemas en la cabeza. Oye, debo este dinero, mañana tengo que pagar la tarjeta de débito, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y estamos preocupados y hacemos a un lado lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Hacemos a un lado el mensaje que Jesús quiere tomar hacia nuestras vidas. Hacemos a un lado la predicación, hacemos a un lado la alabanza. A veces nos desinteresamos del ambiente espiritual y nos vamos a nuestra casa y decimos: el culto no estuvo bien, en el servicio no sentí la presencia de Dios. Pero es porque muchas veces tú y yo venimos sin el más mínimo interés. Ahora sí, te voy a decir esto: si tú estás aquí en la iglesia, es porque Dios tiene algo que tratar con tu vida. Es porque Dios tiene un propósito eterno para tu vida. Es porque Dios quiere hacer algo con tu vida para que impactes a otros. Pedro era el más desinteresado de las personas que estaban ahí. Pero sabes, imagínate que yo estoy predicando aquí y de repente me doy la vuelta y le empiezo a predicar a alguien que ni siquiera estaba aquí sentado. ¿Qué concepto tendrías de una persona que se dé la vuelta y te deje ahí y deje a toda la multitud? A ver, levante la mano. ¿Qué concepto tendrían? A ver, ¿alguien? ¿Qué concepto tendrías, Liz, de una persona que estás ahí con la multitud y se voltea con uno solo? Un ignorante, ¿cómo dijiste? Grosero, ¿cómo me deja aquí y a toda la gente? Pero también pensaríamos que es una persona mediocre, una persona inculta, una persona desinteresada, ¿quién sabe qué tantas cosas pasarían por nuestra cabeza? Pero los propósitos de Dios no son como nuestros propósitos. Estando ahí Pedro desinteresado, Jesús le dice una palabra clave a Pedro. Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro, ve a la profundidad, ve a lo profundo. ¿Sabes? En la única forma en la cual tú y yo podemos encontrarnos con Dios, la única forma en la cual tú y yo podemos vivir en intimidad con Dios, poder ver la gloria de Dios, es cuando tú y yo bogamos mar adentro, cuando tú y yo vamos a la profundidad. Tú sabes que el mar significa multitud de gente, o sea, significa muchedumbre. El Apocalipsis habla de la multitud, el mar, y entonces lo que Jesús le estaba diciendo: vete a la profundidad donde no haya nada. O sea, la playa, la arena interfiere. Vete a lo profundo donde la tierra, donde lo terrenal no provoque algo en tu vida. Porque le dijo: aparta la barca, pero aparta la barca y todavía había algo ahí en la tierra. Todavía había algo ahí en la tierra que a Pedro le estaba interesando. Él sabía, ponía un pie debajo y se salía y se iba con su familia. Posiblemente Pedro podía decir: ahorita me bajo, voy y vendo mi barca. Posiblemente Pedro podía decir: ahorita yo me bajo de aquí y me voy a pedir fiado, me voy a pedir prestado. Cuando tú y yo no aprendemos a vivir en intimidad, cuando tú y yo no aprendemos a sumergirnos en su presencia, la carne todavía nos va a decir qué hacer. La carne nos va a dar miles de soluciones
pero las soluciones que la carne nos dé no van a estar cerca de Dios. La carne te va a decir, si tienes deudas, ¿sabes qué? Ve con tu tía, la que tiene varios taxis. Ella ahorita te presta la lana y sales de la deuda. Tu carne te va a decir, ¿sabes qué? Pues ve a visitar a algún hermano, llégale como visita y como que Dios te habló que tenías que ir a visitarle. A las 2 de la tarde vas a encontrar el refín puesto, ya la comida puesta, y te haces el sorprendido, ¿verdad? Te dicen una vez, ¿quieres comer? Y le dices, no, gracias, ¿verdad? Pero la segunda, ándale, come. Bueno, mira, no vine a eso, pero, ¿verdad? A veces la carne nos gana, la carne nos lleva a esos momentos, ¿verdad? Donde decidimos, donde tomamos decisiones, pero que no están conforme al corazón de Dios. Y posiblemente Jesús fue el propósito por el cual le dijo a Pedro, boga mar adentro. O sea, si tú te vas ya 500 metros adentro del mar, ni como te regreses. Un día mi esposa y yo estábamos padeciendo un momento de hambre grueso, y me bajé y en mi carne dije, pues ahorita yo me voy, veo a alguien, voy a pedirle permiso al pastor ya de que ya no voy a estar trabajando de tiempo completo y voy a ir yo me voy a meter un trabajo ahorita y voy a hacer dinero. Pero antes de hacer esto yo me puse a orar y dije, Señor, tú sabes que yo te quiero servir, yo te quiero buscar, yo quiero estar. Y en eso me habla una hermana por teléfono y me dice, ¿sabes qué, Elías? Necesito que vengas a la casa, que vengas a mi negocio, por favor, porque quiero hablar contigo. Y yo dije, ¿qué querrá esta hermana? Y le dije a mi esposa, vamos, amor. Y fuimos, y cuando llegamos la hermana tenía el bolserío de Aurrerá, de una despensa que la hermana nos había hecho. Una despensa brutal. Nosotros lloramos con mi esposa porque nunca creímos que Dios hiciera eso. Jamás pensamos que Dios iba a actuar de esa manera. Ahora, si tú estás en tu casa y te rascas la panza y crees que así Dios va a hacer algo, pues puede que sí, ya por mucha misericordia, ¿verdad? Pero cuando tú empieces a trabajar en la obra, cuando tú empieces a buscar a Dios, algo va a suceder. Ahora, quiero hablarte de la multitud. Esa multitud que estaba queriendo escuchar el mensaje de Jesús. Esa multitud que estaba queriendo oír de Dios. 3 años y medio después era la multitud que gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Nunca te vayas con la finta de la multitud. Hay un hombre que había tenido un avivamiento muy fuerte. ¿Cómo se llamaba, amor, del que hablé el sábado pasado? Un pastor que reunía en estadios, un pastor que hacía grandes conciertos, congresos, campañas. 2-3 años de avivamiento muy fuertes. 200,000, 300,000 personas estando en ese lugar, escuchando el mensaje. Y se descubre que ese hombre vivía en adulterio. Muchas veces estar en multitudes no quiere decir que allí se esté moviendo Dios. Ahora, ¿de qué forma yo me voy a dar cuenta de que la multitud no está conforme al corazón de Dios? Huele a pecado. A mí me decía Roberto Durán, luego te da el olor a pecado. O sea, huele. La gente desinteresada, la gente llega en multitudes pero no tiene el más mínimo interés de adorar. Porque lo que tú haces aquí en la iglesia es muestra solamente de lo que tú haces en casa. Y yo puedo asegurar que el 50% en las iglesias, de la gente en las iglesias, en la semana no lee la Biblia, en la semana no ora, en la semana no ayuna. A lo mejor más del 50%. Y de ese 50%, el 50% es líder. Y de esos 50%, más del 30% puedo asegurar que no ora en su casa, que no lee la Biblia en su casa. Por eso encontramos tú y yo mucha gente que cuando les leen tantito acerca de pare de sufrir, allí van. Yo conozco cristianos que en un principio estaban en el cristianismo
Y como los fascinaron con el mensaje de pare de sufrir, allá están. Gente, el día de ayer que teníamos la campaña evangelística, el día de ayer unas personas se acercaron allí, según ellos son cristianos, y empezaron a decir un montón de barbaridades, y en todo el mundo oraban y veían a la gente y decían: ese anda en pecado, y aquel anda en pecado, y este es hijo del diablo. Entonces Primi se acercó y les dijo: oiga, hermano, ¿de qué iglesia son? Y entonces dijeron: no, nuestro pastor es el Señor, dice. Nosotros no asistimos a ninguna iglesia. ¿Y quién es su cobertura? Nuestra cobertura es el Espíritu Santo. Oiga, pero entonces, ¿quién les enseña? Y decía estas personas decían: a nosotros nadie nos enseña, nadie llena las expectativas. Y así derecho, nadie llena las expectativas, porque todo el mundo anda en pecado. Y entre ellos andaba orando uno que decía en el nombre de Jesús te reprendo. Era un homosexual. ¿Verdad o mentira, amor? Se está riendo mi esposa. Iba con su camisita amarilla cortita y orando así, ¿me entiendes? Después nos estábamos riendo con Primi de esa cosa, ¿no? De cómo este tipo orando y así hasta hacía su mano así. De verdad, te ríes porque no lo viste, pero si lo hubieras visto te hubiera dado coraje. Ahorita ya me da risa, ¿va? Porque lo estábamos platicando. Pero mucha gente, imagínate a cuánta gente embaucan. También podemos escuchar que el 21 de mayo se iba a acabar el mundo. Sé sincero, ¿cuántos se levantaron a las 12 de la noche o de la mañana para orar por si Cristo venía? Del CCE, estamos hablando de Nuevo Horizonte. De Vida Nueva, quién sabe cuántos habrán orado. Pero verdad que sí espantó a muchos que Jesús venía el 21 de mayo. ¿Oraste, Grecia? No oró Grecia, dice. Pero muchos oraron. ¿Por qué? Porque no aprendemos a vivir en intimidad con Dios, porque no aprendemos a leer la Biblia, porque no aprendemos a buscar a Dios, y somos fascinados y somos llevados por todo viento de doctrina, porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Grandes líderes, grandes pastores, grandes ministros de la palabra. No vamos lejos. Pastores aquí en Acapulco, uno llamado Caleb, era un hombre que tenía un gran ministerio en la alabanza y predicaba muy padre. Incluso yo lo tuve en algunos eventos hace algunos años, y hace 3 o 4 años me enteré que se fue con los de la gracia. No me acuerdo cómo se llama esta doctrina de la gracia, que ya no hay pecado, y que ahora te dicen también que Jesús significa perro, y que la salvación viene de los judíos, y que solamente si actúas como judío te salvas, porque ya no estamos aquí en la tierra. Bueno, un montón de cosas, y te saludan y te dicen Shalom, mi hermano, y luego te dicen Yeshua Hamashiach, y te hablan puro así, y de repente dices: oye, apenas sé hablar español y tú quieres que te hable hebreo. Apenas aprendo a hablar, yo hablo inglés, y apenas estoy aprendiendo a hablar español y que me hablas en hebreo. Pero mucha gente lo sigue, mucha gente allá se fue, porque realmente Jesús significa perro, Jesús es caballo, es perdición, es lo peor. Y se les olvida que Yeshua al español es Jesús. Pero pues ya los embaucaron, ya los engañaron, y ahí están. Otros pastores se fueron con José de Jesús Miranda, el que dice que es Jesús, que otro tiempo fue Pablo, ahorita es Jesús, y después va a ser el Espíritu Santo. Y se les olvida que Mateo 24 dice que iban a venir falsos profetas, falsos ministros, que iban a tratar de engañar. Pero ¿sabes por qué? Porque no leen el manual de vida, porque no escudriñan la Biblia. Y muchas veces a ti y a mí nos pasa eso. No entramos en intimidad con Dios, no tenemos devocionales. En la intimidad es donde tú y yo podemos ver a Jesús. En la transfiguración Jesús se le mostró solamente a 3, no se transfiguró frente a muchos. Y vinieron
Elías y vino Moisés y platicaron, y ahí estuvieron platicando con Jesús y los discípulos, pero lo vieron transfigurado. El apóstol Juan en Apocalipsis, cuando él ya había vivido en la tierra con Jesús, ya había estado caminando con Jesús, pero en Apocalipsis, cuando Jesús se le presenta y le dice: yo soy el alfa y la omega, quería morirse. O sea, en la intimidad es donde realmente tú y yo nos damos cuenta de nuestra condición. Porque si tú y yo estamos en multitud, no pasa nada. Ahora, déjame decirte a dónde quiero llegar. Pedro, dice la Biblia que el día del Pentecostés, Pedro ganó miles de personas. Sobre mucha gente vino el Espíritu Santo, y dice que muchos empezaron a hablar en lenguas. Los propósitos de Dios sí son que la gente llegue y que la gente proceda al arrepentimiento. Los propósitos de Dios sí son que haya un avivamiento. Los propósitos de Dios sí son que la gente conozca de Dios. Pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar tu vida. No quiere usar a la multitud. Dios va a usarte en manera singular. Y entonces, alguna vez me tocó escuchar una predicación donde el pastor daba ese reto, donde decía el pastor: no todos los que estamos aquí van a ser salvos. No todos los que están aquí van a ser salvos. Un pequeño puñado de personas. Y mucha gente se salió decepcionada y llorando, porque decían: el pastor dijo que no todos vamos a ser salvos. Pero de esos 3,000 o 4,000, si todos hubiesen pensado: pues yo voy a ser de los poquitos, yo voy a ser de los poquitos, los 3,000 hubieran salido con la mentalidad de que iban a ser salvos. ¿Verdad o mentira? Ahora yo te digo aquí, Dios no va a usar a la multitud, Dios te va a usar en particular. Y a los 80 o 100 que estamos aquí, si los 100 se van con la idea de que van a ser usados, al rato este lugar va a ser insuficiente. Pero si solamente 3 o 4 se van, de todas formas este lugar va a ser insuficiente. ¿Me entiendes? Pero necesitas aprender a vivir en intimidad con Dios. Necesitas aprender a meterte con Dios, a llorar con Dios. Que nada más importe sino solo estar cerca de Dios. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Tú y yo necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dejar de preocuparnos de todo lo demás. Durante mucho tiempo mi esposa y yo nos preocupábamos de qué íbamos a comer, nos preocupábamos de qué íbamos a vestir, nos preocupaba qué dirá la gente, nos preocupaba qué pensarán de nosotros porque nos ven sin dinero, nos preocupaba si teníamos amigos o perdíamos amigos, nos preocupaba si mi mamá o mi papá me quería, nos preocupaba todo lo que nos rodeaba, pero no nos interesábamos de Dios. Y hace 6 meses empezamos a despreocuparnos de todo lo que nos rodeaba y empezamos a preocuparnos de Dios y a meternos con Dios, y empezamos a orar y empezamos a leer la Biblia con mayor intensidad. ¿Y sabes qué pasa? Ahora Dios nos ha bendecido. Ahora Dios nos ha permitido salir a predicar a otros lados. Ahora Dios nos ha permitido compartirle a otra gente. Ahora Dios nos ha permitido, el jueves levantamos un grupo familiar. Esperábamos que nada más estuviera mi cuñado, su hija, mi esposa y yo. Pero llegaron 9 personas más que no fueron invitadas, a las que no se les habló, pero escucharon que estaba un grupo de personas hablando de Jesús y llegaron. O sea, Tomás, cuando platica con el eunuco, él había estado predicando en Samaria ante miles de personas, pero le habla a un solo eunuco. Y el eunuco le dice: ¿qué me impide que yo sea bautizado?
Bueno, ¿creíste en el Señor Jesucristo? Ahí estás. Felipe, perdón, Felipe. Se cruzan los cables. Ayer también nos reíamos con Primi de eso. Y ustedes dicen, ¿Tomás? ¿Qué no Tomás es el de la llaga? ¿O habrá sido Pedro? Y entonces, este hombre, estando con la gran multitud, es trasladado a predicarle al eunuco. Pero cualquiera diría que era un fracaso la predicación que este hombre le estaba dando, porque era una sola persona. ¿Me entiendes? Pero cuando este hombre se bautizó, este hombre fue y predicó, y toda su ciudad conoció de Dios. Toda su ciudad. Y los de Samaria seguían siendo miles, pero en comparación con lo que este eunuco había ganado, era nada. Tú y yo a veces centramos nuestro corazón en que ya haya multitud, y ya salimos a la calle y ya regalamos un folleto, regalamos 2 folletos, y ya queremos que el domingo ya estén 2,000 aquí en la iglesia. Y si no llegan, al ratito perdemos el interés y al ratito ya no queremos evangelizar. Le hablaste una vez a tu familia de Jesús, te rechazó y dices, me sacudo los pies y me voy, porque ya no aceptaron a Cristo. Yo nací en un hogar cristiano. A mí me predicaron durante mucho tiempo de Jesús, pero Dios sabía el momento exacto. Ahora, el muchacho que iba a predicarme iba a una iglesia grande, pero a veces él dejaba de ir al servicio de jóvenes por ir a hablar conmigo, sin hablar conmigo. O sea, llegaba a mi casa y yo ponía mi estéreo a todo volumen, escuchando a Rammstein, a Metallica, escuchando música rock, fumándome un cigarro de marihuana y él hablando de Jesús sentado. Cualquiera hubiera dicho, yo, te lo puedo decir, que yo no haría eso. Así derecho te lo digo. O sea, se sentaba y empezaba a hablarme de Jesús, yo oyendo música y fumando mi cigarro de marihuana, prendiéndome, viendo los aviones y diciéndole, ahorita te alcanzo. ¿Me entiendes? Estando ahí sentado. Pero Dios había puesto esa carga sobre el corazón de este muchacho, y él oraba en las noches. Luego yo tenía una prima que también lo mismo. Yo llegaba borracho a mi casa, tocaba la puerta y mi prima me abría la puerta y me decía, ay primo, yo sé que algún día yo te voy a ver llegar a la misma hora, pero de una velada de oración. Ahora, mi prima tenía 30 años, no se había casado y no tenía novio. Y yo le decía, prima, en lugar de que estés perdiendo tu tiempo en estar orando por mí, ponte a orar para que Dios te dé un marido. ¿Me entiendes? Ponte a orar por un marido. Tienes 30 años y sigues aquí metida en la casa. Y ella oraba. Cada vez que yo regreso de guardas de la ciudad, yo me acuerdo de mi prima, porque llego a la misma hora, 2, 3 de la mañana de guardas de la ciudad. ¿Me entiendes? Se cumplió la oración de mi prima. Y me lo decía, yo te voy a ver llegar a la misma hora, pero de una velada de oración. Este muchacho era líder de jóvenes. La gente empezó a hablar mal de él, porque ya no iba al servicio de jóvenes. A lo mejor andaba en pecado. Ahora, si se juntaba conmigo, a lo mejor ya fumaba marihuana conmigo. Pero el chavo, yo se los digo derecho, se sentaba a predicarme mientras me veía armar mis cigarros de marihuana. Este chavo ahorita está en Estados Unidos, es líder de jóvenes allá en Estados Unidos. Pero lo que pensábamos, o lo que yo creía que no surtía efecto, el día que yo me iba a suicidar, ese día todo lo que este muchacho me había dicho vino a mi mente y a mi corazón. Y ese día yo acepté a Cristo solo en mi casa. No bajaron ángeles, no hubo trompetas, no hubo una faramaya, no hubo show. Pero lo que este muchacho había hecho en la intimidad surtió efecto. No te canses de predicarle a la gente,
Pero sobre todo no te canses de vivir en intimidad con Dios. No te canses de orar, no te canses de ayunar, no te canses de leer la Biblia, no te canses de venir a la iglesia. No te hartes, no, o sea, interésate de las cosas de Dios. Dios quiere usar tu vida grandemente. Dios tiene un propósito enorme para tu vida. Dios quiere usarte. Pedro no estaba interesado en Dios. Pedro no quería leer la Biblia. Pedro no quería ir a evangelizar. Pedro quería solamente que sus problemas se solucionaran. A lo mejor tú vienes a la iglesia porque un problema se solucione. Yo iba a la iglesia porque mi mamá me regalaba 200 pesos. Por eso iba yo a la iglesia, porque me regalaba 200 pesos. Posiblemente tú no tengas el más mínimo interés de leer la Biblia, pero va a llegar el momento en el que te vas a sentir tan ahorcado de tus problemas y no va a haber otra opción que bogar mar adentro. O sea, Dios te busca para que vivas en intimidad con Él. Dios te busca porque Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no viniste aquí a la tierra solamente para nacer, crecer, reproducirte y morir. Tú viniste aquí a la tierra para ganar a tu familia. Tú viniste aquí a la tierra para marcar la diferencia. Con uno que tú te ganes para Cristo, ese uno puede hacer una revolución. ¿Me entiendes? Este chavo a todo el mundo le dice que él es mi padre espiritual, que él me ganó para Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, yo no he ganado la gran multitud, pero el trabajo de ese chavo ha logrado que por lo menos 2 más ya conozcan de Jesús y se hayan apasionado de Jesús. Pero si este chavo no hubiese hecho la labor que tenía que hacer, ojo aquí, otro va a hacer lo que tú tenías que hacer. ¿Te acuerdas de los talentos? Al que le dio 5, le dijo: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y le dio doble. Al de los 2 talentos lo mismo. Y al que tenía un talento, un solo talento, dice: yo lo escondí porque es que tú eras malo y me dio miedo. Y le dijo: aún sabiendo que yo era malo, aún así lo hiciste. Y le quitó el talento y se lo dio al otro. ¿Me entiendes? El talento que Dios te ha dado. ¿Para qué eres bueno? No, hermano, yo soy bueno para guisar. Pues ármate una comida buena e invita a gente que no conoce de Jesús. Solita la gente ahí se va a sentar. Pones tu Biblia y te van a decir: ¿eres cristiano? Ah, sí, soy cristiano, fíjate. Y ya ármate una predicación de la comida. Mira, el orégano le da el sabor al pollo. Y si así es el Espíritu Santo, si tú le recibes, ¿me entiendes? Muévete en lo que tú sabes hacer. No, pues yo sé tocar la guitarra. Pues ponte a rascar la guitarra en la calle y ponte a cantar para el Señor. Yo tenía un chavo que había llegado a la iglesia, que iba a cantar en la iglesia, pero tocaba muy padre, tocaba bien, pero no le interesaba buscar a Dios. No tenía el más mínimo interés de buscar a Dios. Llegó alguien y le dijo: ¿sabes qué? Necesitamos un guitarrista para que toque en nuestro grupo. Un grupo mundano, un grupo del mundo. Y el chavo dijo: de aquí soy. Y se fue. Y ahí anda viviendo su vida de miseria espiritual en el mundo, disfrutando según él, gozando. Lo que Dios te da no se compara con lo que el mundo te da. Ten presente eso. Pedro, estando ahí, Pedro le dice a Jesús: Jesús, no tengo el más mínimo interés ahorita en lo espiritual. Y Jesús lo entiende así. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Boga mar adentro, tengo una enseñanza para ti. Una enseñanza en particular, una enseñanza en privado. Y cuando él aparta la barca, Jesús le dice: vuelve a aventar tu red. Antes de que tú pidas, el Espíritu Santo ya sabe de lo que tienes necesidad y gime de adentro de ti. Y Jesús sabía que Pedro no había sacado ningún pez y le dice: vuelve a aventar tu red. Y Pedro le dice:
Toda la noche hemos estado pescando y nada agarramos. Nomás no picó charra, como dicen por ahí. No agarramos nada. Pero en tu nombre, escucha bien, en ese momento Pedro entiende que Jesús era Dios y que si todas las cosas la dejaba en manos de Dios, todo iba a ser bendecido. En eso Pedro avienta la red y dice que una gran cantidad de peces. Otra enseñanza que tú puedes encontrar ahí es que cuando tú y yo hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, las cosas van a salir mal. Cuando tú dices, no hombre, mañana voy a hacer esto y lo otro y lo otro, ¿te has dado cuenta que nunca sale como quedaste que iba a salir? Porque no pusiste a Dios primero. El hombre del Titanic se paró y dijo, no, este barco es invencible, ni Dios lo puede hundir. 7 días después, ¿qué pasó con el Titanic? Ahora no saben si fueron a ver la película. Luego van a la Catiqui y se paran así en la Catiqui y no se acuerdan de Titanic. Se hundió, ¿sí o no? Un hombre que ya había ganado las elecciones a presidente de Brasil, dijo, ya soy el ganador, ni Dios me quita de la silla presidencial. Esa noche ese hombre murió de un paro cardíaco. Otro caso, cuando se autoriza ya la ley en la que los homosexuales se podían casar, la primer pareja homosexual se casa y la noche de bodas el tipo se muere de un paro cardíaco. Cuando tú y yo hacemos las cosas sin tomar en cuenta a Dios, todas las cosas van a salir mal. Nada va a salir como tú y yo esperamos. Yo estuve orando por un negocio que vamos a emprender con mi cuñado. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Si es de ti, tú vas a facilitar las cosas para que todo salga bien. Y orando dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero comprar el carro. Ahora fíjate bien, no tenía un solo peso, pero yo quería carro. A lo mejor quería un Jetta, quién sabe qué carro quería. Pero yo me puse a orar y dije, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a poner el carro, voy a poner un inversor de corriente. Y ya yo le digo a mi cuñado que él ponga las pantallas, porque vamos a hacer una empresa de publicidad. Si alguno tiene negocio, al rato platicamos. Fuera de la iglesia, porque vamos a montar pantallas gigantes y vamos a meter videos de negocios y publicidad. Pero bueno, y en eso, al otro día en la mañana, después de que yo oré y dije, Señor, si es de ti, yo no me quiero endeudar, yo no quiero deberle a la gente, pero tengo ganas de salir adelante. Pero hice un pacto con él y le dije, Señor, pero cuando haya una campaña evangelística o un evento cristiano donde no se vaya a lucrar, donde no vaya a haber dinero, entonces yo voy a regalar la publicidad. Traté de amarrar un pacto con Dios, ¿me entiendes? Y así lo vamos a hacer. Va a ser gratis. Pero ¿sabes qué? En la mañana me habla un primo y me dice, ¿qué crees, primo? Oye, yo sé que tú eres pastor y necesitas un carro para moverte. Tengo un Ford Guía modelo 93, dice. Quiero 10,000 pesos por él. Ven a verlo y te lo vendo. Y fui y dije, Señor, gracias. Y fui y lo vi, me gustó el carro. No tenía un peso y Dios bendijo. Hace 15 días fui pagando, no sé cómo, que si yo ahorita dijera quiero un iPad, porque quiero un iPad, no sé cómo sacar el dinero, ¿me entiendes? No sé de dónde lo voy a sacar. Pero del carro, de repente me pagaban por acá, íbamos a trabajar a un lado con mi cuñado y me daban, pude pagar el carro. Ahí está en mi casa el carro ahorita. Nada más me falta ponerle la batería. Pero compré carro sin batería. No, está gastada la batería. Pero Dios hizo lo suyo.
Las pantallas gigantes están en casi 15,000 pesos y dice mi cuñado también, ¿y de dónde vamos a sacar esos 15,000 pesos, cuñado, para cada pantalla? Y de repente su papá le dijo, no te preocupes, mijo, yo te voy a prestar mi tarjeta de crédito para que la saques a meses sin intereses. Y al ratito vamos por las pantallas gigantes. Y dijimos, y ahora la herrería, Señor, ¿de dónde sacamos la herrería? Porque hay que poner las pantallas en herrería. Y así andas buena onda de una vez. Cuando agarres a Dios así, empieza a pedirle. Cuando Dios anda así que trae mucho papel de sobra para anotar lo que tienes, hazle tu lista. Y créeme que Dios te va a responder. Pero solamente eso va a pasar cuando aprendemos a vivir en intimidad. Porque nosotros hicimos otros negocios con mi cuñado y decíamos, no, cuñado, ya está el business, ya está. No se va a frustrar por nada. Ya no se hacía el negocio. ¿Me entiendes? Cuando tú y yo hacemos las cosas en la carne, nada va a funcionar. Y yo creo que ya el viernes ya van a ver por ahí las pantallas funcionando, corriendo, promoción. ¿Me entiendes? Ahora, hace 6 meses mi esposa y yo vivíamos una economía precaria, brutal, o sea, terrible. No teníamos sonido en la iglesia, solamente estaba mi esposa y mi hija y yo y una hermana que se llama Rosa. No teníamos nada. Pero decidimos meternos con Dios y empezamos a orar. Y la gente está llegando a la iglesia. Y ahora Dios nos ha bendecido. Ahora ya soy director de un periódico. Y ahora ya puedo ganar dinero. ¿Cuándo me imaginé yo poder comprar una computadora? Para mí era algo lejano. Y Dios me bendijo y me pude comprar mi computadora. ¿Y cuándo me imaginé poder regalarle a mi esposa del aniversario un iPod? Y pude regalárselo. Ahora, ¿sabes también qué pasa? Trata de no poner tu mirada en el dinero. Dios sabe que tienes necesidad, si tienes la necesidad. Mas buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Dónde está Juan? Para que me ayude acá adelante. Sabes, yo traía preparado un sermón bien padre, que no era lo que te dije. Pero cuando yo oí a Jonathan en la última alabanza, y empezó a hablar de la intimidad en la que tú y yo debemos vivir, traía yo un sermón teológico. Yo dije, ahorita en la carne, la verdad, ahorita los voy a alucinar con el sermón. Les voy a hablar de hebreo, de griego, de arameo y los voy a enredar bien bonito. No, traíamos un sermón preparado. Pero lo que yo te quiero decir es que necesitas vivir en intimidad con Dios. No es necesario que yo te diga ahorita muchos textos bíblicos, lo podríamos sacar. No es necesario que ahorita yo te motive para que tú te pongas de pie y te pongas a orar. No es necesario. Debes entender el modelo por el cual tú fuiste creado. ¿Quién te creó? ¿Cuál es el propósito de Dios por el que fuiste creado? Necesitas entender que si tú no vives en intimidad, que si tú no te apartas de lo terrenal, como Jesús le dijo a Pedro, apártate de lo terrenal, aléjate de lo que te estorba. En ese momento, cuando Pedro vio gran cantidad de peces, cuando Pedro vio que muchísimos peces estaban siendo tomados, en ese momento Pedro volteó y le dijo, Señor, o sea, realmente tú eres el Señor. Y dice que había otra barca al lado. O sea, cuando tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a amar a Dios, vas a bendecir a los de alrededor, de a ley. Eso tenlo presente. O si oras por el de al lado, ten presente que Dios te va a bendecir. Eso viene de a ley. En el mundo le llaman karma. En el mundo, la iglesia o la Biblia habla y dice la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembres cosecharás. Es una ley. Pero Pedro reconoce a Jesús como Dios. Ahora,
Pedro pudo haber pensado en ese momento y pudo haber dicho: de aquí soy, ya la hice, voy a ser un pescador. Ahora voy a acercármele a Jesús. En este tiempo voy a acercarme a la iglesia. Voy a tratar de acercarme a la iglesia para que me vaya bien. Y en ese momento Jesús le dijo algo a Pedro. Le dijo: Pedro, a partir de ahora tú serás pescador de hombres. Pedro tuvo que dejar su negocio. En un momento la carne de Pedro pudo haber dicho: wow, al ratito voy a poner una pescadería. No, al ratito yo le voy a surtir los pescados a todos los de Israel. Ahora todos me van a ver. No sé qué cosas pudieron haber pasado por la cabeza de Pedro. Y podríamos decir: pero ¿por qué lo bendijo Dios para luego quitárselo? Porque Jesús quería demostrar que realmente Pedro tenía interés por él. Ahora, Jesús no tenía dinero humanamente. Muchas veces se nos ha predicado en otros lugares que Jesús, ¿se han oído esos predicadores? No, Jesús cargaba un Rolls Royce. Y tú te fascinas con eso. Ay, sí es cierto, a lo mejor sí Jesús andaba en mejores carros. Dice la Biblia: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan cuando Andrés y su hermano seguían a Juan el Bautista? Y vieron a Jesús y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta gente le dijo: ¿sabes qué? ¿Quién es ese? Oh, él es Dios. Y dijeron: lo vamos a seguir. Y Juan dijo: vayan, síganlo, él es Dios. Y cuando lo siguieron, Jesús le dijo: ¿Qué buscan? No, pues queremos saber dónde moras, dónde vives. Jesús le dijo: vénganse, para que sepan dónde me agarra la noche. Debes entender algo. Tu mirada no debe de estar puesta en el dinero. Esto quiere decir, pastor, que me tengo que hacer pobre. Dios te puede bendecir con mucho dinero. A mí me asombra, Primi. Vamos a comer al Sambors y me dicen: no, aquí hay una hermana de la iglesia en Sambors. Oh. La otra vez fuimos a una alberca, a un hotel. Y dije: oye, primo, está bien padre. ¿Y cuánto cobra la noche? Con unos hermanos que asisten a la iglesia. Órale. Entonces digo: oye, primo, tienes de todo en la iglesia: restauranteros, hoteleros, ¿entiendes? Y 2 que 3 flojos por ahí también. Como en todo, ¿ah? De eso hay en todos lados. Es una broma. Yo sé que aquí no hay flojos. Todos, aunque se acomodan sillas, ¿verdad? Pareciera que Pedro iba a ser un gran empresario. Pero el propósito de Dios no era que Pedro fuera un empresario y ganara dinero. El propósito de Dios no era que Pedro se hiciera millonario. El propósito de Dios para Pedro era que cuando él caminara, su sombra sanara enfermos. El propósito de Dios en la vida de Pedro era que él no tuviera dinero, pero cuando viera un paralítico dijera: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El propósito de Dios no era que Pedro fuera un millonario, sino el propósito de Dios era que Pedro se parara ante una multitud y dijera: varones, hermanos israelitas. Y en ese momento el Espíritu Santo descendiera y miles empezaran a hablar en lenguas. Pero sobre todo, el propósito de Dios final para Pedro fue morir de cabeza, crucificado. ¿Me entiendes? El propósito de Dios en la vida de Pedro
Su final fue morir de cabeza, crucificado. El propósito de Dios no era que Pablo fuera un gran hombre que hiciera casas de campaña, que matara cristianos. El propósito de Dios en la vida de Pablo era que cuando se parara en Derbe y en Listra, lo arrastraran y lo dejaran casi muerto. Y cuando ya estaba casi muerto, este loco se parara y se sacudiera y se volviera a meter a la ciudad. El propósito de Dios en la vida de Pablo no era que Pablo fuera un gran rabino. El propósito de Dios en la vida de Pablo es que fuera el apóstol de los gentiles. Y el concepto que Pablo tenía era: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Que Pablo dijera: he ganado la buena batalla. El propósito de Dios en la vida de Juan no era que Juan fuera un hombre, un gran prospecto, una gran persona, sino que a los 95 años él se encontrara en su cuerpo achicharrado y escribiese el Apocalipsis. Y yo te podría decir más personas en la Biblia: Mateo, Silas. El propósito de Dios en la vida de Esteban no fue que Esteban fuera un hombre que anduviera con los discípulos hasta que se hicieran ancianos y él anduviera predicando y se hiciera famoso. El propósito de Dios en la vida de Esteban no fue que Esteban fuera pastor de una iglesia. El propósito de la vida de Esteban fue que Saulo de Tarso fuera confrontado en su espíritu. Que Esteban fuera apedreado, fuera golpeado, y aún así no negara a Dios. Pastor, pero es que me estás presentando un evangelio, o me estás hablando de un evangelio donde va a haber muerte y destrucción. Pues si has leído Mateo 24, Jesús le decía a los discípulos: no se preocupen qué van a decir en esa hora, porque el Espíritu va a hablar por ustedes. Gracias, hermano. No se preocupen cuando vayan a ser golpeados, cuando vayan a ser perseguidos. Ahora, yo te estoy diciendo esto porque realmente van a llegar a Acapulco y te van a golpear. No, yo te estoy diciendo esto porque en tu espíritu van a pasar cosas. Mi cuñado ha decidido servir a Cristo, ha decidido seguir al Señor. Hoy no me pudo acompañar, pero él decidió seguir a Cristo. Cuando decidió seguir a Cristo, se murió su mamá. Cuando decidió seguir a Cristo, su economía se vino a pique. Cuando decidió seguir a Cristo, empezó a tener problemas matrimoniales con mi hermana. Cuando decidió seguir a Cristo, problemas vinieron. Pero sabes, él se ha aferrado a Dios. Él en las noches me habla a veces a la 1, 2 de la mañana y me dice: cuñado, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla. Y ahí estamos orando. Cuñado, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. El día jueves me acerco y me dice: cuñado, no tienes una idea, estuve a punto ya de tirar la toalla en la iglesia, pero abrí mi Biblia y leí de Isaac. Y estuve horas llorando con la historia de Isaac. ¿Sabes cuándo vas a tirar tú la toalla? Porque no leemos la Biblia. Discúlpame que sea directo, pero llegamos a casa y no leemos la Biblia. Y como no leemos la Biblia, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro pastor,
No leemos en la Biblia que si buscamos el reino de los cielos y su justicia, lo demás viene por añadidura. Y cuando dice todo viene por añadidura, comprende esto: todo es todo, bueno y malo. Pero nos hacemos cristianos y creemos que vamos a encerrar una gran cantidad de peces, que vamos a acumular riquezas, pero muchas veces los propósitos de Dios son otros. Si yo te contara cuántos negocios hemos tratado de emprender en nuestras fuerzas, es el primer negocio que vamos a hacer con mi cuñado y mi esposa, donde hemos puesto a Dios delante. Necesitamos aprender a vivir en intimidad. Necesitamos aprender a vivir sumergidos en su presencia, amándole, no cansándote de venir a la iglesia, no cansándote de danzar, no cansándote de aplaudir, y orar a Dios y decir: Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué quieres que pase con mi vida? Ponte de pie. Olvídate de la multitud, porque Dios te va a dar a ti la oportunidad de ganar a multitudes. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Olvídate de ser parte de la multitud. Olvídate de ser tú parte de la multitud. Que no te interese ser parte de la multitud, sino Dios te ha llamado a ti para ser cabeza y no cola. Dios te ha dado la autoridad para arrancar, para derribar, para destruir, para quitar. Dios te ha llamado a ti para poner fundamentos. Dios te ha llamado a ti para que tú dirijas a la multitud. Pero cuando digo dirigir, no digo que estés arriba de tu pastor. Dios te ha dado la oportunidad de estar en una célula. Dios te ha dado la oportunidad de tocar un instrumento. Dios te ha dado la oportunidad de ser un intercesor. Ora por tu iglesia y ora por tu pastor. Olvídate de la multitud y métete tú con Dios. Que tu ser arda por Él. Aprende a vivir en intimidad con el Rey. Sumérgete en su presencia. Aprende a vivir metido en la presencia de Dios. Sea cual sean las circunstancias, ten presente algo: Dios te va a sacar. Él es fiel y justo. Él es bueno. Él no nos quiere ver mal. Pero para que tú entiendas esto, necesitas estar en intimidad con Él. Necesitas vivir en intimidad con Él. Vamos, empieza a abrir tus labios. Dile: Dios, yo quiero estar en intimidad contigo. Mi ser arde por ti, Señor. Dile al Rey: mi ser arde por ti. Mi ser arde por ti. Mi ser arde por tu presencia. Mi ser quiere vivir y habitar sumergido en la intimidad. Yo quiero estar en la intimidad. Mi ser arde. Mi ser. Oh, vamos. Olvídate de los de alrededor. Eres tú con Dios. Eres tú con Dios. Mi ser arde por ti. Mi ser
vivir sumergido en tu presencia. Yo quiero vivir